El Antiguo Testamento, la primera sección de la Biblia, está lleno de historias fascinantes y personajes poderosos que desempeñaron papeles cruciales en la formación de la fe y la historia del pueblo de Israel. En una época donde la supervivencia y la fe se entrelazaban estrechamente, surgieron figuras notables cuyas vidas y acciones dejaron una huella indeleble en la narrativa bíblica. Estas historias no solo son relatos de fe y obediencia, sino también de valentía, liderazgo, sacrificio y milagros. En este viaje a través de las páginas del Antiguo Testamento, exploraremos a algunos de los personajes más poderosos y sus significativos legados. Desde los días de la creación hasta las guerras por la tierra prometida, los héroes del Antiguo Testamento se destacaron no solo por sus hazañas físicas, sino también por su inquebrantable fe y devoción a Dios. En esta serie, conoceremos a 8 de estos personajes cuyas vidas y actos heroicos continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo. Cada uno de ellos, en su tiempo y contexto, mostró una faceta única del poder divino y humano, proporcionando ejemplos eternos de cómo la fe puede mover montañas y transformar vidas. Nuestro primer personaje es Moisés, un líder extraordinario cuyo nombre es sinónimo de liberación y ley. Moisés no solo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, sino que también recibió los 10 mandamientos, que hasta el día de hoy sirven como base moral y ética para muchas sociedades. Su vida estuvo marcada por milagros asombrosos y desafíos formidables, convirtiéndolo en una figura central en la historia bíblica. Pasando de Moisés, hablaremos de Josué, el sucesor de Moisés, quien condujo a los israelitas a la conquista de Canaán. Josué es recordado por su valentía y su inquebrantable confianza en las promesas de Dios, mostrando cómo el liderazgo y la fe pueden llevar a la victoria contra todo pronóstico. Luego exploraremos la vida de Sansón, un juez conocido por su fuerza sobrehumana y sus hazañas increíbles contra los filisteos. A pesar de sus debilidades personales, Sansón mostró que el poder de Dios puede manifestarse incluso a través de los más improbables de los hombres. David, el joven pastor que se convirtió en el rey más grande de Israel, es nuestro siguiente héroe. Su historia es una mezcla de humildad, valentía y devoción. Desde derrotar al gigante Goliat hasta escribir muchos de los salmos, la vida de David es un testimonio de la gracia y la guía divina. A continuación, conoceremos a Elías, el profeta que realizó milagros asombrosos y desafió a los falsos profetas de Baal. Elías es un símbolo de la confrontación entre la verdadera fe y la idolatría, y su legado perdura a través de sus impactantes demostraciones de poder divino. También, exploraremos la vida de Daniel, quien, a pesar de ser un exiliado en Babilonia, se mantuvo fiel a Dios y recibió visiones proféticas que influenciaron el pensamiento judío y cristiano durante siglos. La historia de Daniel muestra cómo la fe y la integridad pueden prevalecer incluso en las situaciones más adversas. Moisés es uno de los personajes más emblemáticos y poderosos del Antiguo Testamento. Su vida y obra no solo transformaron la historia del pueblo de Israel, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. Moisés es conocido principalmente por su papel en la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y por recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Sin embargo, su historia es mucho más rica y compleja, llena de desafíos, milagros y una profunda relación con Dios. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo rodeada de circunstancias extraordinarias. Nacido en una época en la que el faraón de Egipto había ordenado la matanza de todos los niños varones hebreos, Moisés fue salvado milagrosamente. Su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Este acto de fe no solo salvó la vida de Moisés, sino que también lo situó en una posición única,
creciendo como príncipe en la corte egipcia mientras mantenía su identidad hebrea. A pesar de su crianza en el palacio, Moisés nunca olvidó sus raíces. Su primer acto significativo como adulto fue defender a un esclavo hebreo golpeado por un egipcio, lo que lo llevó a huir al desierto de Madián para escapar de la ira del faraón. En Madián, Moisés encontró un nuevo hogar, se casó con Séfora, la hija del sacerdote Jetro, y comenzó una vida sencilla como pastor. Fue durante este tiempo en el desierto que Moisés tuvo una experiencia que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre, la aparición de Dios en la zarza ardiente. El encuentro de Moisés con Dios en el monte Horeb es uno de los momentos más icónicos de la Biblia. Dios se reveló a Moisés y le dio una misión clara: regresar a Egipto y liberar a su pueblo de la esclavitud. A pesar de sus dudas e inseguridades, Moisés aceptó el llamado de Dios, demostrando una fe y obediencia notables. Armado solo con su bastón y la promesa divina, Moisés se enfrentó al faraón, demandando la liberación de los israelitas. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón está marcado por una serie de plagas que devastaron Egipto, cada una más severa que la anterior. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino que también quebraron la resistencia del faraón, culminando en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos egipcios. Finalmente, el faraón cedió, y Moisés condujo a los israelitas hacia la libertad, marcando el inicio del éxodo. El éxodo de Egipto no fue el final de los desafíos para Moisés y su pueblo. En el desierto, enfrentaron numerosas pruebas, desde la falta de alimentos y agua hasta ataques de tribus hostiles. Sin embargo, Moisés, guiado por Dios, superó cada obstáculo. Uno de los eventos más significativos fue la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Estas leyes no solo sirvieron como base moral y espiritual para los israelitas, sino que también establecieron un pacto entre Dios y su pueblo. La vida de Moisés está llena de momentos de fe, liderazgo y milagros. Dividió el Mar Rojo, proporcionando una ruta de escape para los israelitas y destruyendo a los ejércitos egipcios que los perseguían. También intercedió por su pueblo en numerosas ocasiones, suplicando a Dios misericordia cuando los israelitas fallaban en su fe. Su liderazgo no solo se basaba en su capacidad para realizar milagros, sino también en su profunda conexión con Dios y su amor por su pueblo. Moisés murió a la edad de 120 años, habiendo llevado a los israelitas al umbral de la tierra prometida. Aunque no se le permitió entrar en ella, su legado perdura a través de la historia y la fe del pueblo de Israel. Los 10 mandamientos que recibió continúan siendo un pilar de la moralidad y la ética en muchas culturas alrededor del mundo. La historia de Moisés es un poderoso recordatorio de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la libertad y la redención. Su vida es un testimonio de la capacidad de Dios para utilizar a personas comunes para realizar actos extraordinarios. A través de Moisés, aprendemos sobre el poder de la perseverancia, la importancia del liderazgo moral y la profundidad del amor divino. Josué, hijo de Nun, es uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento, conocido por su papel clave en la conquista de Canaán. Su vida y liderazgo se desarrollan en una época crítica para el pueblo de Israel, que acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto y estaba en busca de una nueva tierra prometida por Dios. Josué es un modelo de valentía, fe y obediencia, y su historia es un testimonio de cómo la confianza en Dios puede llevar a la victoria. Nacido en Egipto durante el periodo de la esclavitud israelita, Josué fue testigo de las maravillas y milagros realizados por Dios a través de Moisés. Como joven, fue elegido como uno de los 12 espías enviados a Canaán para explorar la tierra que Dios había prometido a los israelitas. Junto con Caleb,
Josué fue uno de los 2 espías que trajeron un informe positivo y confiaron en la promesa de Dios, mientras que los otros 10 espías sembraron miedo y desconfianza entre el pueblo. Este acto de fe fue crucial, ya que demostró su valentía y su firme creencia en la fidelidad de Dios. La elección de Josué como sucesor de Moisés no fue casualidad. Dios mismo lo designó para llevar a cabo la tarea monumental de liderar a los israelitas en la conquista de Canaán. A lo largo de su vida, Josué demostró ser un líder valiente y un estratega militar brillante. Una de sus primeras grandes pruebas como líder fue la batalla de Jericó, una de las ciudades más fortificadas de Canaán. La estrategia para conquistar Jericó fue dada directamente por Dios y requirió una fe y obediencia absolutas. Los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, al sonido de las trompetas y los gritos del pueblo, los muros de Jericó cayeron. Esta victoria no solo aseguró una posición estratégica en Canaán, sino que también fortaleció la fe del pueblo en la guía y el poder de Dios. La conquista de Canaán fue un proceso largo y arduo que involucró numerosas batallas y desafíos. Josué lideró al pueblo de Israel en la derrota de muchas ciudades y reyes cananeos, cada una de las cuales requería una combinación de estrategia militar y fe divina. Una de las batallas más notables fue la de Gabaón, donde Dios intervino directamente, deteniendo el sol y la luna para dar a los israelitas más tiempo para derrotar a sus enemigos. Este milagro demostró nuevamente que Dios estaba con Josué y su pueblo, asegurando su victoria. Josué no solo fue un líder militar, sino también un guía espiritual para el pueblo de Israel. En su discurso final, conocido como el Pacto de Siquem, Josué reunió a todas las tribus de Israel y las exhortó a renovar su compromiso con Dios. Les recordó las obras maravillosas que Dios había hecho por ellos y les instó a servir a Dios con fidelidad y sinceridad. Este pacto reafirmó la relación especial entre Dios e Israel y sirvió como un recordatorio constante de la importancia de la obediencia y la fe. La vida de Josué es un testimonio de la importancia de la fe y la obediencia en el liderazgo. Su éxito como conquistador de Canaán no se basó únicamente en su habilidad militar, sino en su confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Josué nunca dudó de la fidelidad de Dios y siempre buscó su guía en todas sus decisiones. Esta relación especial con Dios fue la clave de su éxito y la razón por la que se le recuerda como uno de los héroes más grandes del Antiguo Testamento. La influencia de Josué se extendió mucho más allá de su vida. Su liderazgo estableció un precedente para futuros líderes de Israel y su historia sigue inspirando a muchos hasta el día de hoy. La conquista de Canaán bajo su mando no solo aseguró un hogar para el pueblo de Israel, sino que también cumplió una promesa divina, demostrando la fidelidad y el poder de Dios. Sansón es una de las figuras más intrigantes y complejas del Antiguo Testamento. Su historia, narrada en el libro de los Jueces, está llena de hazañas heroicas, tragedias personales y lecciones sobre la importancia de la fe y la obediencia. Conocido por su fuerza prodigiosa, Sansón fue elegido por Dios para ser un juez de Israel en una época de gran conflicto con los filisteos. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por decisiones impulsivas y debilidades personales que eventualmente lo llevaron a su caída. La historia de Sansón comienza con un milagro. Su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor a sus padres, quienes eran estériles. El ángel les dijo que Sansón sería un nazareo desde su nacimiento, dedicado a Dios, y que no debía beber vino, tocar cosas impuras ni cortar su cabello. Esta dedicación especial a Dios era la fuente de su inmensa fuerza. Desde una edad temprana, Sansón demostró habilidades extraordinarias, y su fuerza sobrenatural se convirtió en una poderosa arma contra los enemigos de Israel.
Uno de los episodios más famosos de la vida de Sansón es su enfrentamiento con un león. Mientras viajaba a Timnat, un joven león lo atacó, pero Sansón lo mató con sus manos desnudas. Esta hazaña no solo demostró su fuerza, sino también la protección y el poder de Dios en su vida. En otro evento notable, Sansón capturó 300 zorros, ató antorchas a sus colas y los soltó en los campos de los filisteos, causando una gran destrucción. Sansón también mostró su fuerza en numerosas batallas contra los filisteos. En una ocasión, mató a 1000 filisteos con una quijada de burro, una hazaña que mostró no solo su fuerza física sino también su ingenio en la batalla. Sin embargo, la vida de Sansón no estuvo exenta de problemas. Su relación con las mujeres filisteas, en particular con Dalila, se convirtió en su perdición. Dalila, sobornada por los líderes filisteos, descubrió el secreto de su fuerza: su cabello nunca había sido cortado. Aprovechando esto, Dalila cortó su cabello mientras dormía, y Sansón fue capturado por los filisteos, quienes lo cegaron y lo llevaron a prisión. A pesar de su caída, la historia de Sansón no termina en derrota. En sus últimos días, Sansón pidió a Dios que le devolviera su fuerza una vez más para vengarse de los filisteos. Durante una fiesta en el templo de Dagón, donde los filisteos lo exhibían como trofeo, Sansón derribó las columnas del templo, matando a miles de filisteos y sacrificándose en el proceso. Este acto final no solo demostró su redención, sino también la fidelidad de Dios, que respondió a su oración y le dio una última oportunidad de cumplir su propósito. La vida de Sansón es una mezcla de grandeza y tragedia. Sus hazañas heroicas y su fuerza sobrehumana lo convierten en un héroe memorable, pero sus debilidades personales y decisiones impulsivas muestran las consecuencias de alejarse de la voluntad de Dios. A través de Sansón, aprendemos que el verdadero poder proviene de la obediencia y la fidelidad a Dios, y que incluso en nuestros momentos más oscuros, podemos encontrar redención si volvemos a Él. David es uno de los personajes más emblemáticos y queridos del Antiguo Testamento. Su vida, desde sus humildes comienzos como pastor hasta su ascenso al trono de Israel, está llena de lecciones sobre la fe, el liderazgo y la gracia de Dios. David no solo es conocido por sus hazañas militares y su reinado, sino también por su profunda relación con Dios, que se refleja en los salmos que escribió. Su historia es un testimonio de cómo Dios puede elevar a los humildes y usar a personas comunes para cumplir sus propósitos. La historia de David comienza en Belén, donde fue ungido por el profeta Samuel mientras todavía era un joven pastor cuidando las ovejas de su padre. A pesar de ser el menor de sus hermanos, Dios eligió a David debido a su corazón, no a su apariencia exterior. Este evento marcó el comienzo de una vida llena de desafíos y victorias. La primera gran hazaña de David fue su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Con solo una honda y 5 piedras lisas, y confiando en el poder de Dios, David derrotó a Goliat, demostrando que la verdadera fuerza viene de la fe y la valentía. Después de su victoria sobre Goliat, David se convirtió en un héroe nacional y sirvió en la corte del rey Saúl. Sin embargo, su creciente popularidad provocó los celos de Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. David, aunque tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl, decidió respetar al rey ungido por Dios, demostrando su humildad y respeto por la autoridad divina. Esta parte de la vida de David está llena de persecuciones y pruebas, pero también muestra su carácter y su confianza inquebrantable en Dios. David finalmente ascendió al trono de Israel tras la muerte de Saúl y su hijo Jonatán. Como rey, David unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como la capital del reino.
Su reinado estuvo marcado por numerosas victorias militares que expandieron el territorio de Israel y aseguraron su seguridad. Sin embargo, el legado de David no solo se basa en sus conquistas, sino también en su amor por Dios y su deseo de construir un templo para él. Aunque Dios no permitió que David construyera el templo debido a su vida de guerra, prometió que su hijo, Salomón, lo haría. Uno de los aspectos más notables de la vida de David es su humanidad y su disposición a reconocer sus errores. Un ejemplo claro es su pecado con Betsabé, que llevó al asesinato de Urías, el esposo de ella. Cuando el profeta Natán confrontó a David, él se arrepintió sinceramente, escribiendo el Salmo 51, una oración de arrepentimiento que refleja su dolor y su deseo de ser purificado. Esta capacidad de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios muestra la profundidad de su relación con Él y su comprensión de la gracia divina. David es también conocido como el dulce cantor de Israel por sus salmos, que han sido una fuente de consuelo, alabanza y oración para generaciones de creyentes. Los salmos de David abarcan una amplia gama de emociones humanas, desde la alegría y la gratitud hasta el dolor y la desesperación, y muestran una confianza constante en la fidelidad y el amor de Dios. A través de estos escritos, vemos un corazón devoto que busca a Dios en todas las circunstancias, buenos y malos tiempos. La vida de David es un recordatorio de que Dios no busca la perfección en sus siervos, sino un corazón dispuesto y fiel. A pesar de sus fallos y pecados, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Su historia nos enseña sobre el poder del arrepentimiento, la importancia de la fe y la valentía, y la gracia redentora de Dios. David, el pastor convertido en rey, sigue siendo un modelo de cómo Dios puede usar a personas ordinarias para realizar actos extraordinarios y cumplir sus propósitos divinos. Elías es uno de los profetas más destacados y carismáticos del Antiguo Testamento. Su vida y ministerio se desarrollan en un periodo de gran decadencia espiritual en Israel, cuando el pueblo había caído en la idolatría y la adoración de Baal. A través de sus poderosos actos y milagros, Elías demostró la supremacía de Dios sobre los falsos dioses y restauró la fe en Yahvé. Su historia es un ejemplo impactante de la fidelidad de Dios y de cómo un siervo dedicado puede llevar a cabo su voluntad incluso en las circunstancias más difíciles. Elías apareció en la escena bíblica durante el reinado del rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían promovido la adoración de Baal y Asera en Israel. En este contexto, Elías se presentó ante el rey Acab y profetizó una sequía severa como juicio de Dios por la idolatría del pueblo. Esta profecía se cumplió y durante 3 años y medio, Israel sufrió una devastadora sequía. Durante este tiempo, Dios cuidó de Elías, proporcionándole comida y agua de manera milagrosa a través de cuervos y, posteriormente, a través de una viuda en Sarepta. Uno de los eventos más dramáticos en la vida de Elías fue su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías desafió a los 450 profetas de Baal a un duelo para demostrar quién era el verdadero Dios. Ambos bandos prepararon un altar y un sacrificio, pero no debían encender el fuego, en cambio, el Dios que respondiera con fuego sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día, pero no hubo respuesta. Cuando llegó el turno de Elías, oró a Dios y un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta el agua que había sido derramada sobre él. Este milagro decisivo llevó al pueblo a proclamar, el Señor es Dios, y marcó el fin de la adoración de Baal en Israel. A pesar de su victoria en el Monte Carmelo, Elías enfrentó grandes desafíos personales. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, juró matar a Elías. Temiendo por su vida, Elías huyó al desierto y llegó al monte Horeb, donde tuvo un encuentro profundo con Dios.
Exhausto y desanimado, Elías se quejó de que era el único profeta fiel que quedaba. Dios le respondió con una demostración de su presencia, no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un suave murmullo. Este encuentro renovó la fuerza de Elías y le dio una nueva misión, ungir a Eliseo como su sucesor y continuar con su ministerio profético. El ministerio de Elías estuvo marcado por muchos otros milagros. Resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, mostró el poder de Dios a través de la multiplicación del aceite y la harina, y fue testigo de cómo el fuego del cielo consumía a 2 compañías de soldados enviados para capturarlo. Estos milagros no solo confirmaron su llamado como profeta, sino que también mostraron el poder de Dios y su cuidado por su pueblo. Elías es también conocido por su ascensión al cielo en un torbellino, acompañado de un carro y caballos de fuego. Este evento extraordinario fue presenciado por su sucesor, Eliseo, y señaló el fin de su ministerio en la tierra. Sin embargo, la influencia de Elías continuó a través de Eliseo y las generaciones posteriores. En el Nuevo Testamento, Elías aparece en la transfiguración de Jesús, junto con Moisés, representando la ley y los profetas, y mostrando su papel perdurable en la historia de la redención. La vida de Elías es un recordatorio poderoso de la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios. A través de sus milagros y su valentía, Elías demostró que el verdadero poder reside en Dios y que Él es capaz de obrar a través de sus siervos para cumplir su voluntad. Su historia es un ejemplo de cómo la fe puede transformar una nación y cómo Dios siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Daniel es uno de los personajes más fascinantes del Antiguo Testamento, conocido por su integridad, sabiduría y fe inquebrantable en Dios. Su vida y ministerio se desarrollan en un contexto de exilio, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. A pesar de las adversidades, Daniel se destacó por su lealtad a Dios y su capacidad para interpretar sueños y visiones, lo que lo convirtió en un consejero influyente en la corte babilónica. Desde joven, Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, fueron llevados a Babilonia para ser educados en la cultura y las costumbres babilónicas. A pesar de la presión para conformarse a las prácticas paganas, Daniel y sus amigos decidieron mantenerse fieles a sus creencias. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron fue la dieta impuesta por el rey, que incluía alimentos prohibidos por la ley mosaica. Daniel propuso una prueba de 10 días, durante los cuales él y sus amigos solo consumirían vegetales y agua. Al final del periodo, se encontraron más saludables y robustos que los otros jóvenes, lo que llevó a su aceptación y reconocimiento en la corte. La capacidad de Daniel para interpretar sueños y visiones se puso de manifiesto cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que ninguno de sus sabios pudo interpretar. Daniel, después de orar a Dios, recibió la revelación del sueño y su interpretación, lo que no solo salvó su vida y la de los otros sabios, sino que también lo elevó a una posición de gran influencia. El sueño de Nabucodonosor, que describía una estatua con diferentes partes representando varios reinos, y su interpretación por Daniel, proporcionaron una visión profética de la historia y el plan de Dios para las naciones. La fidelidad de Daniel y sus amigos fue probada nuevamente cuando se les ordenó adorar una estatua de oro erigida por Nabucodonosor. Sadrac, Mesac y Abed-Negó se negaron a inclinarse ante la estatua, declarando su lealtad a Dios. Como resultado, fueron arrojados a un horno de fuego ardiente. Milagrosamente, fueron protegidos por un ser divino y salieron ilesos, demostrando el poder y la protección de Dios. Este milagro impactó profundamente a Nabucodonosor y llevó a un reconocimiento público del poder del Dios de Israel. Daniel también enfrentó desafíos personales en su carrera en la administración babilónica.
Durante el reinado de Darío, los enemigos de Daniel, celosos de su posición, conspiraron para atraparlo en un acto de desobediencia a una ley reciente que prohibía orar a cualquier dios o humano que no fuera el rey. Daniel, fiel a su costumbre de orar 3 veces al día a Dios, fue descubierto y arrojado a un foso de leones. Dios nuevamente intervino y protegió a Daniel, cerrando la boca de los leones y salvándolo. Este milagro llevó a Darío a emitir un decreto en honor al Dios de Daniel, reconociendo su poder y soberanía. Además de sus experiencias personales, Daniel recibió visiones y revelaciones que tienen un significado profético duradero. Sus visiones, registradas en los capítulos finales del libro de Daniel, abarcan desde la historia inmediata de los reinos contemporáneos hasta eventos escatológicos que apuntan al fin de los tiempos. Estas visiones, llenas de simbolismo y detalles proféticos, han sido objeto de estudio e interpretación a lo largo de los siglos y continúan siendo relevantes para los creyentes en la actualidad. La vida de Daniel es un ejemplo de cómo la fe, la integridad y la sabiduría pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Su devoción a Dios, a pesar de las presiones y amenazas, y su capacidad para influir en una nación pagana muestran el impacto que un individuo fiel puede tener en el mundo. La historia de Daniel nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiar en la sabiduría y el poder de Dios, y buscar su guía en todas las circunstancias. Ester es una de las heroínas más admiradas del Antiguo Testamento, conocida por su coraje y fe en medio de peligros y desafíos. Su historia, narrada en el libro de Ester, es un testimonio de la providencia divina y de cómo Dios puede usar a personas en posiciones de influencia para llevar a cabo su plan de salvación. Ester, una joven judía, se convirtió en reina de Persia y, a través de su valentía y sabiduría, salvó a su pueblo de la aniquilación. La historia de Ester comienza con la destitución de la reina Basti por el rey Asuero, Jerjes, de Persia. En busca de una nueva reina, el rey organizó un concurso de belleza en el que participaron muchas jóvenes hermosas del reino. Ester, una joven huérfana criada por su primo Mardoqueo, fue una de las seleccionadas. A pesar de su origen humilde, Ester encontró favor ante los ojos del rey y fue coronada como la nueva reina de Persia. Sin embargo, Mardoqueo le aconsejó que no revelara su identidad judía. El conflicto principal en la historia de Ester surge con la aparición de Amán, un alto funcionario del rey que odiaba a los judíos y especialmente a Mardoqueo, quien se negaba a inclinarse ante él. En su ira, Amán convenció al rey de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio persa. Este decreto puso en peligro la vida de Ester y de todo su pueblo. Mardoqueo instó a Ester a interceder ante el rey en nombre de los judíos, recordándole que quizá había llegado a su posición real para un momento como ese. Ester, con gran valentía, decidió arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin ser convocada, lo cual era una violación de la ley que podía costarle la vida. Antes de hacerlo, pidió a todos los judíos en Susa que ayunaran y oraran por 3 días. Cuando finalmente se presentó ante el rey, él la recibió con favor y le permitió hacer su petición. Ester invitó al rey y a Amán a un banquete que organizó, donde finalmente reveló su identidad judía y la conspiración de Amán para destruir a su pueblo. El rey, enfurecido por la traición de Amán, ordenó que fuera colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, el decreto real no podía ser revocado, por lo que Ester y Mardoqueo idearon un plan para salvar a los judíos. El rey emitió un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. El día señalado para la masacre, los judíos se unieron y prevalecieron sobre sus adversarios, asegurando su supervivencia. Este triunfo es celebrado hasta hoy en la festividad judía de Purim.
La historia de Esther es un poderoso recordatorio de la providencia de Dios y de cómo Él puede obrar a través de individuos para cumplir sus propósitos. La valentía y la fe de Esther, así como la sabiduría y el apoyo de Mardoqueo, muestran cómo la cooperación y la acción valiente pueden traer liberación y salvación. Esther utilizó su posición y su influencia no para su propio beneficio, sino para el bienestar de su pueblo, demostrando un profundo sentido de responsabilidad y sacrificio. A través de la vida de Esther, aprendemos sobre el poder del coraje y la fe en momentos de crisis. Su disposición a arriesgar su vida por su pueblo es un ejemplo de amor y dedicación que resuena a lo largo de los siglos. Además, la historia de Esther subraya la importancia de la intercesión y la oración en la búsqueda de la intervención divina. Su historia nos inspira a actuar con valentía y a confiar en que Dios está obrando detrás de escena, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Al concluir nuestro recorrido por las vidas de los personajes más poderosos del Antiguo Testamento, nos encontramos con un tapiz rico en lecciones de fe, valentía y obediencia a Dios. Desde Moisés, el líder liberador, hasta Esther, la reina valiente, cada uno de estos individuos demostró una confianza inquebrantable en Dios y una disposición a seguir su voluntad, a menudo en circunstancias extremadamente difíciles. Moisés, con su liderazgo y comunión con Dios, nos enseñó sobre la importancia de la humildad y la obediencia. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar a una persona común en un líder extraordinario para liberar a su pueblo. Josué, su sucesor, nos mostró el valor de la fe y la valentía en la conquista de Canaán, confiando en las promesas de Dios y liderando al pueblo con firmeza. Sansón, con su fuerza sobrehumana y sus debilidades personales, nos recordó que el poder de Dios puede manifestarse en nosotros a pesar de nuestras fallas, y que la redención siempre es posible si nos volvemos a Dios. David, el pastor convertido en rey, nos enseñó sobre la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la devoción, demostrando que Dios puede usar a personas comunes para realizar actos extraordinarios. Elías, el profeta del fuego y los milagros, nos mostró la importancia de la fidelidad y la obediencia, incluso en tiempos de decadencia espiritual. Su vida es un ejemplo de cómo la fe y la valentía pueden transformar una nación. Daniel, el visionario en la corte babilónica, nos enseñó sobre la integridad y la sabiduría en medio de la adversidad, demostrando que la fe puede prevalecer incluso en un entorno hostil. Finalmente, Esther, la reina valiente, nos enseñó sobre el poder del coraje y la intercesión en momentos de crisis. Su disposición a arriesgar su vida por su pueblo es un ejemplo de amor y dedicación que resuena a lo largo de los siglos. Cada uno de estos personajes nos deja lecciones invaluables sobre la importancia de la fe, la valentía y la obediencia a Dios. Nos muestran que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, guiándonos y fortaleciéndonos para cumplir sus propósitos. A través de sus historias, somos inspirados a vivir nuestras vidas con una confianza renovada en Dios, a ser valientes en nuestra fe y a permitir que su poder obre a través de nosotros. En este viaje, hemos aprendido que el verdadero poder no reside en nuestras propias habilidades, sino en nuestra disposición a seguir la voluntad de Dios y a confiar en su guía. Al igual que estos grandes hombres y mujeres de fe, estamos llamados a vivir con valentía, a confiar en las promesas de Dios y a permitir que su poder transforme nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Que sus historias nos inspiren a caminar en fe y obediencia, confiando en que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad,
donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.